Hola César, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, ¿Cómo les ha ido a todos? un abrazo desde el sur. De veras que Viajé estás en el sur. ayer, viajé ayer y te juro que pasando por Talca era como manejar en un camino de tierra. O sea, había que parar como a 40 kilómetros por hora porque no se veía casi nada. Sí, Ahora está tranquilo, ¿no? Ahora ya como que abrió un poquitito y mañana va a abrir, ¿no? sí, lo que sí me tiene preocupado, bueno, ya lo vamos a ver eso, pero que viene más lluvia, parece esta semana, ¿no? Pero fíjate que no fue tanto, ¿ah? O sea, sí hubo problemas, pero tampoco llovió todo lo que dijeron. O sea, llovieron 40 milímetros, 30 milímetros. eh, y yo creo que con estos días ya que no llueve, la cuestión Pero drena. piensa César que Pero en todavía no, fin, que piense que todavía no parte el invierno, mm. si todavía estamos en otoño. Bueno, vamos Próximo bien, oye, viernes recién es el equinoccio de invierno. tal cual. Oye, vamos a hablar de dos temas bien importantes, uno que es más anécdota y vamos a comentar ciertos detalles, pero dos temas que en mi opinión son re contra importantes. Primero, vamos a hablar, César, y vamos a escuchar tu opinión ahí sobre el tema qué está haciendo Trump en Estados Unidos a propósito de las últimas propuestas económicas que está haciendo, que son brutales, son tremendas, pero además que tienen que ver con un estilo de política a propósito de la demagogia. En fin, ahí vamos a meternos en ese tema que es fuerte y que, como tú me decías antes de partir, hay que ver cómo nos impacta a nosotros si es que este señor gana, que parece ser que puede terminar ganando. Segundo, en la parte más anecdótica, vamos a ver qué pasó con Jadwe. Él tuvo una derrota muy estridente en la Corte de Apelaciones, muy fuerte, y qué caminos le quedan. eh, y hay más bien entregar un poquitito de información sobre el tema. Y como tema final, una cuestión que ha estado golpeando Chile, ha estado golpeando Estados Unidos, ha estado golpeando algunos países europeos, que es el tema de estas especies de protestas universitarias, el impacto que tiene en la modalidad en Chile, además esta cosa de las tomas. Nosotros venimos más de una generación, pues, César, me acuerdo de la toma de la Católica del 67, de las tomas del tiempo Lupé, etcétera, y se tomaban liceos, ¿te acuerdas? Al final, y todo tipo de cosas. Entonces, reflexionar un poquitito sobre eso porque creo que nuestra generación está en buena posición para reflexionar sobre si es el camino o no es el camino, en fin. Oye, César, partamos por el tema de Estados Unidos. Tú me vas a explicar ahí más en detalle el tema, pero lo que yo escuché anoche en la televisión es que Trump prometió que si él ganaba iba a abolir los impuestos a la renta a los ciudadanos norteamericanos y que iba a reemplazarlos por un arancel a los productos importados en que iba a subir, ya no me acuerdo en qué monto, pero era un monto grandote, para compensar y no producir un déficit de financiamiento del Estado, pero que a punta de puro arancel, ¿no es cierto? Él iba a lograr esto y además diciéndole a la gente, y hoy usted no va a pagar más impuestos a la renta. Bueno, ¿qué te parece? ¿Te parece desde el punto de vista técnico? Si nos podías explicar exactamente qué es lo que dijo. Y dos, ¿cómo ves si eso primero funciona? Y tres, si no puede pegar acá en Chile el día de mañana. El, Estados Unidos hoy día tiene un déficit fiscal que es grande, ¿ya? Del 7%. Eso significa ese 7% al año. O sea, significa que está creciendo a una tasa del 7%. O sea que en 10 años se puede duplicar en eh, monto en plata, ¿ya? Eh, Trump lo que está pensando es probablemente en bajar el impuesto a la renta y el impuesto a las empresas. Yo creo que por ahí va una buena parte. Y por otro lado, una política sumamente agresiva de aranceles, ¿ya? Hay un artículo que yo recomiendo que lean en el Economist de un gallo Lighthizer, que era como su ministro de Economía o de Comercio Exterior, en que él hace todo el análisis y dice, contrario a todo lo que es el comercio exterior y la práctica de los aranceles desde David Ricardo en adelante, nosotros los vamos a subir y eso nos va a traer bienestar, empleo, desarrollo,
y una pila de cosas más, y esta es la política que vamos a seguir, y él cree que tiene que haber un arancel parejo del 10% del cual no se libra nadie, y en el caso de China, ¿ya? Una agresividad mucho mayor porque China estaría subsidiando, ¿no es cierto?, la cuestión de los autos eléctricos y otro tipo de cuestiones más. Esto puede tener un impacto y con eso ellos cerrarían supuestamente este déficit comercial y también el déficit fiscal, ¿ya? No es fácil prever, o sea, las políticas comerciales, la gente también, igual que los impuestos, la gente les busca el lado, o sea, no es que vayan a aplicarse y traen retaliation, o sea, los países afectados responden. Y lo más probable es que todos los países, incluido la Unión Europea y incluido nosotros, vamos a decirle, ok, usted nos pone un arancel del 10% y nosotros le vamos a poner un arancel del 10% a ustedes, ¿ya? Con lo cual el comercio internacional y la globalización se achica con pérdida, sobre todo con un país chico como nosotros. O sea, nosotros las cosas que exportamos vamos a tener menores retornos por nuestras exportaciones y las cosas que importemos de otros países, porque esto va a ser generalizado, van a ser más caras. O sea, perdemos por lado y lado. Lamentablemente, es una política ruda, es una política contraria a lo que es buena política económica, porque el problema que tiene Estados Unidos realmente es su déficit fiscal. Eso rebota en un déficit comercial, ¿ya? Y rebota entre una cosa que hablamos, ¿no es cierto?, que en el fondo se llenan de deuda china y los chinos invierten en papeles del sector público norteamericano, lo cual les abre otro flanco. Todas esas cosas yo creo que Trump está mirando y están analizando, pero yo creo que esto es un cambio súper grande desde Reagan en adelante. ¿Y quién Reagan, está detrás Clinton, de eso, que han César? estado liberalizando la economía. Pero quién es, claro, quién está detrás? ¿Hay alguna escuela? ¿Hay algún grupo? ¿De dónde No, sale fíjate esta que cosa? no hay, pero por eso yo recomiendo que lean a este Leitzer, porque ahí pone todos los argumentos, o sea, dice básicamente todo lo que nos han enseñado en economía desde David Ricardo en adelante, Milton Friedman, etcétera, etcétera, está todo mal. Y hay que poner un arancel básico porque a nosotros, básicamente, el resto de los países nos están engañando. Todos los países tienen subsidio de alguna forma u otra y nosotros tenemos que responder a eso. Y es especialmente duro, obviamente, con China, ¿ya? Pues César, ¿y no Eh, genera inflación eso además? es que es por una vez, ¿ya? Ellos podrían argumentar que es más inflacionario el tener el déficit fiscal, ¿ya? Pero van a Ahora, subir los precios, po. pero una vez, no es como la inflación monetaria que por la emisión y la emisión es constante, entonces tú tienes una subida, digamos, Ah, continua claro, y claro, constante, claro, claro, ¿ya? claro. Es una subida de precios, pero es una subida de precios que te deja más pobre, ¿ya? Y en el caso de Chile nos deja más pobre en dos sentidos. Ahora lo que me Y pierdo, César, se abre además la puerta para cuánto aficionado existe de que aquí hay que hacer lo mismo y volver al sistema de sustitución de importaciones y volver a fabricar autos y cuántas cosas hay a mí que tuvimos durante tanto tiempo. sí, dentro Entonces, de la ignorancia que uno tiene, César, yo me acuerdo cuando empezaron hace 40 años atrás, ¿te acuerdas? Con Estados Unidos a la cabeza y los europeos occidentales, cuando crearon la Organización Mundial de Comercio, que era justamente ir en la dirección opuesta, que era ir a una globalización, a cooperación internacional, a países que en se que todos ganábamos. todos ganaban y habría, pero además había toda una política detrás, en que yo me imagino que si yo soy de derecha, además, era vender el capitalismo, decir, sabéis que aquí háganos caso, liberalicemos y la prosperidad, mira China, la prosperidad va a llegar a todo el mundo. Yo me Bueno, acuerdo cuando China, ¿te acuerdas? Hace 25 años atrás, ingresó a la Organización Mundial de Comercio, que todos dijimos impresionante, ingresó a China, y esto es como una vuelta atrás
del país que era Total, la bola de total. esto. Total, es complicado también para México, ¿ya? Porque también están tirando los dardos hacia México y a NAFTA. Claro. Eh, o sea, esto es parte además, lamentablemente, de la pugna de Trump con China. O sea, los dardos están tirados particularmente a China, sino, a ver, nosotros vamos a caer en el fuego cruzado, pero él lo que está apuntando es a China y quién es el más grande y que según él Estados Unidos le está regalando tecnología gratis y le está regalando datos y eso puede hacer que China tenga en algún minuto una superioridad tecnológica respecto a Estados Unidos. La verdad que el poner un arancel del 10%, ponerle a los autos eléctricos una tarifa del 50%, no va a lograr ni va a retrasar la tecnología de los chinos bajo ningún aspecto. Es más, podría acelerarlo. O sea, hay un país comunista en que puede decir, ya, ok, a lo mejor nos frigan con los autos eléctricos, pero nosotros sí vamos a hacer chips baratos y se los vamos a vender a todo el mundo. Y aunque usted le ponga tarifa, usted no puede impedir que los indios, que los saudíes, que los europeos en buena forma y Sudamérica y Australia compren cosas chinas porque van a ser más baratas, aunque usted se enoje. ¿Ya? Ahora, las amenazas, hay una amenaza implícita también respecto a las relaciones que nosotros podemos tener con China. Y para Chile es súper difícil. Si hay una polarización, como hubo para la Guerra Fría, pero ahora entre China y Estados Unidos, ¿por quién vamos a optar ahora que exportamos a China todos nuestros salmones, nuestra cereza, nuestro Pobre. cobre, nuestras materias primas? ¿A quién vamos? Nos van a poner en un problema súper, súper complicado. Qué gran tema, Entonces, qué gran tema como tema de Estado, como que debería estar arriba de la mesa en las universidades, en los institutos políticos, porque esas sí que son decisiones, po. o sea, todo este cuento, tú te imaginarás que lo vamos a tocar después de la tecnología israelita o qué sé yo, es un detalle al lado de lo que podríamos ver con una guerra comercial de dos potencias. Y las guerras comerciales terminan mal normalmente. Las guerras comerciales que hubo después de la Primera Guerra Mundial terminaron en una segunda, terminaron el caos de Wall Street del año 29. Yo encuentro que es muy peligroso y además este fulano es súper impredecible. Completamente. Entonces, también puede partir por otro lado. Eh, que Claro. termine con el impuesto a la renta, yo creo que lo veo así, que termine, que lo baje, puede ser, que lo termine, no sé. O sea, no creo que el comercio exterior de Estados Unidos no es muy grande, no es como Chile que exporta más o menos el 40% del PGB e importa más o menos también, más o menos lo mismo. Estados Unidos puede ser un 10%, ¿ya? En cambio, el impuesto a la renta es sobre básicamente el 100%. Entonces, un impuesto, aunque tú duplique, o aunque sea el 20 o el 30% de la tarifa, nunca vas a reemplazar el impuesto a la renta, si es que quieres cerrar el déficit fiscal. Claro. Oye, César, ya, vamos a seguir el tema porque efectivamente es un temazo. Nosotros hemos visto las variables geopolíticas desde el punto de vista más concreto, a propósito de las crisis del Medio Oriente, las tensiones entre Rusia, obviamente, y Occidente y Europa, pero esto puede ser, en este escenario de inestabilidad, de falta de liderazgos internacionales, de la China emergente y de Rusia que estaba ahí a los balazos con Ucrania y amenazando a Europa y viceversa. Pero eh, viste que al parecer hay una propuesta de Putin de acuerdo, que sí. leí, oye, que sí, entréguenme, no sé, algunos pedazos, hagamos un alto al fuego y que no entre a la OTAN Ucrania. Claro, que Notable, o sea, pero es lo que él dijo al yo no lo comienzo, hubiera acuérdate, pensado. lo que él decía, garantíceme que no va a entrar a la OTAN, garantíceme que no, y bueno, da lo mismo. Ya, pero en todo caso, Ya. César, creo que es preocupante el tema y creo que causó estupor en Estados Unidos. Yo leyendo claro, la prensa más liberal que uno lee, pero en los
pundits, como dicen los gringos, los grandes opinantes políticamente, estaban consternados con esta cuestión y además varios premios Nobel salieron con los pelos parados. Al tiro, po, pero Krugman, claro. entre otros, el New York Times diciendo toda la locura, esto no va a funcionar. Bueno, vamos a seguir ese tema. Y metámonos ahora en un tema más anecdótico, más corto, entre medio de lo que pasó con Howard. Cuéntame tú, porque Sí, yo te yo cuento creo lo que que además pasó, tú me das una opinión la política y yo gente te que nos cuento la parte más escucha, técnica. hay harta gente que nos está viendo, hay harta gente que comenta y se agradecen los comentarios, ¿ya? Sobre todo los más cariñosos, Sí, pero si no vamos a olvida hacer de un repente eso. esfuerzo para Sí, ir a contestar. sí, muchas gracias a todos los que nos hacen comentarios. En general son muy buenos aportes además, así que sigan haciendo eso, mandándonos comentarios de los temas. Pero, y respecto al tema de hardware, ahí tú nos tienes que contar, o sea, esto que ocurrió en la Corte de Apelaciones, ¿qué curso puede seguir? Claro, primero es un tremendo golpe, porque no solo formalmente perdieron el tema, desde el punto de vista que confirman la resolución de la jueza. Acuérdate que antes una sola jueza que lo ve y que ella decidió dejarlo preso. Entonces tú puedes decir, puta, la jueza puede estarse haber equivocado, a lo mejor no tengo ideas de derecha y esta calle es común. La prueba fue con la Corte de Apelaciones. La prueba fue con la Corte de Apelaciones porque son tres ministros. Y la presidenta de la sala, Jessica González, es una jueza con mucha experiencia. Yo creo que ella está a punto de subir a la Corte Suprema. De hecho, se han trabajado un par de veces su nombramiento, pero es una persona que yo creo que tiene una trayectoria incólume. Ella tiene una trayectoria como una jueza profesional, independiente, de carácter. No es una jueza que tú puedas decir, hay jueces que uno bajo sotoboche, uno dice, este juez no Y cacha. hay varios ahora que están cuestionados. Sí, además, ese es un tema que vamos a tener que tocar la próxima semana. Pero acá esta es una jueza competente, pero además la sala Oye, completa. espérate, se me prende la ampolleta de la luz. ¿Por qué a alguien le agarran el celular y le vean todas sus conversaciones, aunque no tengan nada que ver con nada? ¿Y quién pasa todas estas cuestiones? Porque hasta ahora yo he visto conversaciones que son realmente ridículas, pero de las cuales se puede armar un escándalo. O sea, yo le recomendaría a todo el mundo que nadie pase su celular y ni se le ocurra, güey. Aquí esto fue el ministro Poblete. Acuérdate que en el caso de mi hermano fue con motivo de la grabación que tira a esta niña, que fue como el Y primer claro, caso. Y en este otro caso es porque al ministro Poblete se le ocurre autorizar, ¿te acuerdas? En su momento unas intercepciones telefónicas del ejército que eran truchas y entonces termina interceptándole el teléfono a un periodista, en que, bueno, todo un cuento que sí, claro, sí me acuerdo. ¿te acuerdas que fue una tremenda escandalera y todo el cuento? Bueno, en ese escenario le incautaron el teléfono a este señor para investigar eso. Y entre comillas, ahí abren el teléfono, ¿no? Y al abrir el teléfono, ¡plá! Salieron todas estas otras cosas que no tienen nada que ver a propósito del nombramiento notario, a propósito del nombramiento de la ministra Letelier en la Corte Suprema, etcétera, y quedó este desparramo. Bueno, pero eso, Bueno, pero porque volvamos a Jadwe. están pasando cosas en la Corte Suprema ahí bien impresionantes que vamos a tener que comentar en el próximo programa. Pero acá Jadwe recibió un golpe peor que en primera instancia. Estos ministros de la Corte de Apelaciones no solo confirman, sino que le ahondan aún más los argumentos para demostrar por qué él es un peligro para la sociedad. Entonces, fue una derrota, a todos nos puede pasar, aquí ustedes saben que la profesión nuestra de abogado es difícil, es re fácil para uno criticar, ser un armchair historian, como dicen la gente, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, criticar desde acá es re fácil, pero si a mí me hubiera pasado eso, sería una derrota completa. Entonces, él quedó en una situación muy incómoda. ¿Qué es lo que puede hacer? Lo que puede hacer ahora es recurrir de amparo a la Corte Suprema, por la Corte de Apelaciones, llegar a la Corte Suprema. eh, pero yo creo que es muy difícil la posición en que quedó. Difícil. Muy difícil. Yo creo ¿Y que qué? Y él tiene, si no le dan el amparo, que tiene que esperar los 120 días de la investigación. tiene que esperar y volver a pedir la libertad en un tiempo más, en un mes más, un mes y medio más. Pero mi impresión es que aquí se da una mezcla
tomen todos con beneficio de inventario lo que voy a decir, porque no tengo todos los antecedentes, pero lo que yo conozco me da la impresión que hubo una defensa que se fundó mucho en la cosa política y pensaron que tapándose con la gente, llegando con la bandera y que el Partido Comunista apoyándolo y qué sé yo, y hartas figuras públicas apoyándolo, con esto el sistema se iba a sentir amenazado y no lo iban a meter preso. Cuando eso no ocurre y se va preso, y el PC hace lo correcto. El PC no cruza el Rubicón y no sale a tomarse las calles para pedir la libertad, sino que se retrocede y termina el gobierno imponiendo su tesis. Obviamente que aquí no hay actividad, esto no es un juicio político. Yo creo que se quedan sin defensa a fondo. Esa es mi impresión. Y por lo tanto, lo que tienen que hacer ahora es hacer la pega que tenemos que hacer siempre los abogados, que es juntar todos los antecedentes, meterte en el tema, a producir pruebas a tu favor, si hay malos entendidos, a explicarlo, peritaje, pero todo eso se demora. O sea, creo que ha sido una mala estrategia legal. Tengo la impresión que no es culpa del abogado, sino de él, porque él, yo creo que estaba como arriba de la pelota y pensó que nadie lo iba a tocar. La historia judicial está llena de gente que se fue presa diciendo, no, a mí nadie me va a Ah, tocar. Entonces, no sé, acuérdate en la época de Pinochet, de Rolf Luders, cuando se fue preso. O se sea, fue preso el biministro, viceministro de Economía, se fue preso el superintendente de banco, el ¿sí? superintendente de valores. Cáchate. Tal cual, no, si fue A ver, preso. pero con todo, eh, fueron todos absueltos después. Javier Vial recibió su absolución bajo la tierra, cuando ya estaba muerto. Entonces, hay que tener cuidado también respecto de la justicia antigua y sobre todo instalada en dictadura, en que había que echarle la culpa a alguien ¿Eh? de lo que sucedió el año No, pero 82, ojo, 83. por razones distintas, pero miren lo que le acaba de pasar al comandante en jefe, ex comandante en jefe del ejército, ¿cómo se llama? También, a Fuente La Alba. razón es que sí lo juzgan, todo el cuento por lavado de dinero, además, y ¡pa! Absuelto, unánimemente por el tribunal. Entonces, la justicia es un proceso y hay que estar atento al proceso, y los abogados tenemos que tener cuidado con creer que los elementos externos al proceso, como los elementos políticos, que influyen, pero no creer que porque, sabes que yo defiendo a una persona que es muy poderosa no le va a pasar nada. Eso no es así. Bueno, así Pero que lo que es atroz es que lleguen a la prensa todos los detalles de los de todo. teléfonos. Se está filtrando Sí, todo. o sea, Todo, esas todo, 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 filtraciones todo. son fatales. Y son delictuales, ¿eh? Eso es un delito hacer eso, pero ahí alguien está filtrando, no tengo idea si es de la policía, si es del Ministerio Público, de dónde, pero se están filtrando todas esas cuestiones y están siendo usadas como son usadas las cosas cuando... Claro, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos para querellarse en base a una prueba que se filtra, ¿no? El cuento ya, esto agarra vuelo. Ahora, ojo con eso, porque a propósito, no, que cuando apareció, ¿cómo se llama? El candidato a alcalde de desborde de la derecha en Santiago, él apareció diciendo lo mismo a propósito de esas filtraciones, que Jadwe dijo que esto era una causa política. No es decir, pero como, o sea, Jadwe se va preso, le queda la cagada y dice que esto es una causa política. Después, que lo están persiguiendo políticamente. Después le pegan un empujón a la gente de derecha con estas filtraciones raras y dice el candidato a alcalde que también esto es una causa política. Esas dos cosas sí, pero no. O sea, las filtraciones pueden ser motivadas políticamente, pero las causas judiciales, Claro, las filtraciones son motivadas obviamente políticamente. claro, claro, Claro. claro. O sea, también se mezcla en el caso de Jadwe, o sea, Jadwe peleó con mucha gente, ¿verdad? Sí, pues pisó Jadwe no callo es por todos lados. popular, ha sido soberbio y todo. Entonces, llegaron empresas a las cuales les debían plata y armaron todo el cuento, pisó mucho callo, mucho cuello, ¿verdad? O sea, también tiene que ver con el comportamiento de uno, ¿ah? O Sin sea, si duda, uno... absolutamente. ah, Oye, pero César, dale, bueno, vamos a seguir está. viendo el tema también judicial más adelante, pero ahora pasémonos a un tema que a los dos es como el bajo continuo en la melodía barroca que nos viene acompañando a nosotros de chicos. Esta especie de epidemia que hay en otros países, que en Chile se está empezando a desbordar y que hubo problemas, acuérdate, después de la
de las protestas y todo el tema del 2019, con las tomas universitarias. ¿Qué opinas tú? A ti tú estudiaste en Estados Unidos, te tocó ver toda la efervescencia universitaria en los años 60, 70, ¿te acuerdas de Estados Unidos? Y No después allá, Chile. no allá, No, pero tú sí después, pues. aquí. Después, claro, después tuviste, pero ¿cómo ves el tema afuera y en Chile en particular? ¿Es una solución a estas alturas de la vida? Acuérdate que tanto la derecha como la izquierda en Chile en su momento usaron las tomas Sí, universitarias como sí. elemento. ¿Qué opináis? ¿Sirve, no sirve? ¿Es una hueá atávica de la cual tenemos que desprendernos, va? ¿O no? ¿Cómo veis el tema? A ver, yo separaría primero, en Estados Unidos en general no hay tomas, hay protestas, ¿ya? Es como el camping en Wall Street, o sea, Claro, claro. sí, puede ser molesto, pero no hay candados, ni hay el que no entra, al que entra le pinto la mano, no existe la fórmula de la toma que partió la Universidad Católica. Yo estaba entrando a mi primer día del segundo semestre, el año 67, y llego a la casa central y no podía entrar. Y entonces, detrás de los que estaban adelante había una especie de Stasi en que decían quién podía entrar y quién no. Yo nunca he tenido participación política en la Católica, pero decidieron que yo era persona non grata, ¿verdad? Detrás mío llegaron unos barbudos del MIR, de la Católica, que venían a ayudar a los compañeros. Esos los dejaron entrar rápidamente, ¿ya? Y yo te diría que ese fue el inicio del sistema de tomas en Chile de universidades, pero que no son sit-ins ni son protestas. Era una toma hecha y derecha, con candados, con elementos contundentes, etcétera, etcétera. Funcionó en Chile, yo te diría, en el caso de la Católica cambiaron al rector y pusieron Fernando Castillo. a Fernando Castillo Velasco, hicieron algunos cambios de decano y algunos cambios de currículum, entre los cuales obligaron porque era la época, al nido de los Chicago Boys, que era la católica, ¿no es cierto?, economía de la católica, a tener cursos de marxismo, de cooperativismo y de planificación central, ¿ya? Que lo hacía ni más ni menos que Foxley, que una vez me confesó que ahora se avergonzaba mucho de haber hecho ese curso. En el caso actual, sin embargo, yo creo que hacerlo por la causa palestina y una toma tan violenta entre a los gallos les pintan una L, y si tú vayas a buscar algo, hay dos gallos de la Stasi interna que te siguen a ver que tú efectivamente lo hagas. Un insulto a la rectora Rosa de Bes, incalificable, Y gratuito, ¿ya? nomás, porque más es mentira. Además, por 4 gatos. Piensa tú que la FECH ni siquiera ha logrado elegir en segunda vuelta, participó un 6%, o sea, estos gallos son la fracción de la fracción de la fracción, y ahora han estado adornando la causal de la toma, ya no solo la causa palestina, sino que además las alcantarillas, los baños, o sea, y cosas para las cuales no hay para qué tomarse una institución. Y lo otro es esta cosa tan chilena de mirarse al ombligo. O sea, en la causa palestina y el problema palestino no lo ha logrado hacer que ceda Netanyahu, ni Putin, ni Biden, ni los europeos, ni nadie, ¿ya? Entonces, malamente podrá una toma universitaria influir en el tema, ¿ya? De hecho, en Estados Unidos el tema ya se desinfló. Yo creo que es un error que las universidades chilenas prescindan de convenios que tienen con las universidades israelitas. Universidades que probablemente además sus decanos, sus alumnos están en contra de lo que está Netanyahu, sucediendo en claro. Gaza, ¿Sí? ¿ya? Y que son convenios valiosos, o sea, este es un luz. Yo no veo cómo esta cosa, o sea, yo entiendo en Estados Unidos en que hay compañías a las cuales están metidas en el endowment de la universidad, o sea, en su financiamiento. Ahí pueden tener un tema. Pero esto, para nosotros, que no tenemos nada que ver con el cuento, que somos una pulga además, ¿ya? Y yo creo que es una exageración bajo todo usted. Ahora, me da pena la timidez de los rectores. Me da No, pena la me timidez de los asustan. rectores. Salvo mi amigo Pablo Ruiz Tagle en la Chile, que yo creo que ha sido un poco más firme. Acuérdate que ahí tuvieron una experiencia en la Escuela de Derecho bien bonita porque
empieza esta cosa de la toma, que viene de la toma y se hace un, eh, un referéndum y termina ganando contra la toma. Ya no me acuerdo, el 70% de los votos o algo similar, no me acuerdo, estuvieron en contra, con lo cual se comprueba lo que tú dices, que muchas veces, no siempre, pero muchas veces las tomas son producto de un pequeño grupo de gente que son muy vociferantes. A mí me pasa que yo soy gran partidario del debate, César, y yo creo que nunca me gustaron mucho las tomas. A mí lo que me gustaba era la manifestación, si eso está perfecto. Hacer juntas, después terminaron las clases, salen los alumnos y hacen un acto y hablan a favor de lo que Oye, sea, y además, oye, y mira, debate. en el caso de la católica, la discusión o el ímpetu, que ya no era ni siquiera tan académico, era la universidad junto al pueblo. Es decir, que sea un instrumento de lucha para uno de los dos bandos de la Guerra Fría. ¿Verdad? El cuento, fíjate tú que pasa también que la gente se aburre, al año subsiguiente sale elegido el movimiento gremial, ¿ya? Con una gran mayoría. Porque la gente a ver, al final yo creo que la gente va a la universidad a estudiar, a recibirse, a sacarse buenas notas en lo posible, a pasar Pero de más a curso, debatir, César, cuesta. pero también a debatir y a meterte en las patas de los caballos intelectuales. Está perfecto que en la universidad los alumnos organizan debates sobre el aborto, a favor o en contra. Para eso están en la universidad, tienen que nutrirnos. Pero eso hay una distancia gigantesca de usar la libertad de expresión y armar debates puntuos a decir yo voy a cerrar con candado la puerta de la escuela y yo voy a definir quién entra Se y cerró digo el quién debate. hace al resto. O sea, es la Se cerró el diferencia de un debate. acto que es bien provocativo. O sea, un acto, o sea, yo me imagino si yo estuviera en el centro de alumnos y quisiera decir, sabes que yo no voy a aceptar, yo soy de izquierda, no voy a aceptar que la derecha pase por arriba el tema del aborto, voy a organizar temas, debates sobre el aborto en todas las universidades que podamos. Perfecto. Organizas debates después de clase, arma una marcha, no tengo idea. Pero lo otro, una cosa, un acto legítimo, ciudadano, libertad de expresión, en lo que sea, y de debate, y lo otro es un acto de fuerza pura, y además, como todo acto de fuerza pura, por eso te recordaba que no solo la izquierda se tomaba la universidad, sino que después la derecha se En tomaba la derecha la nos Pera. tomamos, me acuerdo, para refugiar a los mineros de que venían marchando del teniente. Sí, pues, Claro, por eso te digo, claro. entonces, yo creo que no es una, yo creo que es una cosa que parte en la izquierda, pero que después en Chile, además, la termina adoptando la derecha también. Y entonces, yo creo que ok, eran épocas de Guerra Fría, eh, pero hoy día lo que uno tiene que hacer es provocador con las ideas. Mete las Hoy ideas, día estamos en democracia y en estamos en libertad, democracia, cuidémosla, tal cual. cuidémoslo. Y mira, por último, ojalá no haya toma, pero por último, si va a haber toma, es que sea apoyada democráticamente, po, y no tengan la sensación de que es una minoría dentro del grupo universitario, que es el que está, porque son grandotes y gritan, ¿no es cierto?, tomándose la escuela. Así que Tal eso, cual. César, ha estado todo movido y va a seguir movido, tengo la impresión, y va a seguir lloviendo más en la semana. Oye, César, ¿cuáles son tus recomendaciones de libro, de película y de comedia? Oye, el libro, lamentablemente, está en inglés, Juan Pablo, pero tú tienes que leerlo. Se llama The Hamilton Scheme, el, como la maniobra de Hamilton, en que te describe, bueno, Hamilton fue el que manejó la parte económica, sobre Ajá. todo de los inicios de Estados Unidos, y cómo el debate que se produce entre los federalistas que querían armar un país federal, ¿ya? Y un bando que nunca sale nombrado, pero que son los demócratas. Acuérdate que en esa época no había democracia como concepto, y los demócratas eran los igualitarios. Ellos querían que cada estado emitiera papel moneda, que cada estado emitiera deuda, que cada estado tuviera su propia milicia, etcétera, etcétera, lo cual, según Washington, Adams, los Madison y John el propio Adams. Hamilton, iba en contra de lo que ellos pensaban, lo que debía ser la república. La democracia no era un tema como es lo que nosotros pensamos ahora. Para ellos, los demócratas eran los igualitarios, los rebeldes. Y fíjate que la discusión que se arma es súper parecida a la que se armó
con el proyecto 1 de Constitución en Chile. O sea, el proyecto de los demócratas era súper parecido, o sea, Cámara unicameral, súper soberana, con infinitos diputados. Mira, pero a ti te va a divertir en particular. Lo miré. En película se llama Sin Escalas. Muy buena, ¿ya? Muy buena. ¿Sí? Y tampoco es una película pesada, tampoco es una película, pero bonita, ¿ya? Y en comida, una especialidad de la picada del mar Jónico, los scones dulces. Ah, qué A rico. comérselos con mantequilla y mermelada, que son lo más rico que hay. Muy británico, eso, muy, muy, muy rico. ¿Y Oye, tú? mira, en libro me topé con esto, lo había comprado hace tiempo atrás, no lo había mirado, y es un librito pequeño, se llama Sobre las mentiras y la política. Son dos ensayos, no es un libro probablemente tal, por eso que es chiquitito, ¿ah? Debe tener 100 páginas, porque son dos ensayos que se juntan de la Hannah Arendt, tocando el tema que hoy día, a propósito de lo que hablábamos de Trump, a propósito de Kast criticando el viaje, tratando como gira de estudio, la, Feo, la jefatura. feo. A propósito, ojo, también del populismo dejado en la izquierda en su momento y todo el cuento. Yo creo que es muy importante reflexionar sobre la política, las mentiras y el rol ciudadano. Lo que ella Bueno, y él piensa, además, piensa tú, Juan Pablo, que la, las tomas o la violencia universitaria fueron las que emigraron, hicieron emigrar de Alemania, que aún era democrática, a gente como a Hannah Arendt, Tal cual, como a Einstein, como a Schrödinger, como a Max, o sea, a Kurt tal cual, Gödel, o sea, increíble. Así tal que, cual. ojo, Entonces, muy interesante porque ella lo que dice es que la política, por definición, es mentira. No dices la verdad, sino que tienes que manipular. O sea, en el fondo te dice que hay un elemento, por eso que digo que cae como anillo el dedo lo que está pasando hoy día, que la demagogia es un elemento esencial en la política. ¿Por qué no se dispara y no se transforma en una epidemia? Dice. Porque los ciudadanos de una democracia sana, los ciudadanos informados con espíritu crítico son los que permiten mantener el juicio de la realidad de la sociedad. Precioso estos dos ensayos, los recomiendo, están disponibles en internet también, sobre mentiras y política de Hannah Arendt. Como película, una película muy interesante, no es una, o sea, una serie, no es una super serie, pero es interesante el tema, recién lanzada en Apple TV, que se llama Se presume inocente, que está basada en una película y una novela de hace 30 años atrás, de una película que protagonizó Harrison Ford, muy interesante, un abogado, un fiscal, que los empiezan a juzgar por un homicidio. No les voy a contar más, muy interesante, yo la estoy empezando a ver, pero conozco la trama, es muy buena, era una película y aquí lo transformaron en serie. Oye, y yo, como cada vez me he ido poniendo más minimalista en la cosa de la comida, de nuevo repasando cuando chico, qué postres eran los que me volvían loco, y me acordé de el flan con manjar. Y me acordé de las pocas veces, y después de grande, cuando estaba en la universidad con un cafecito al lado, pero el flan simple con el manjar. salvaje que hemos ido evolucionando hacia lo dulce, ¿ah? Sí, tal cual. Por los tiempos, por el invierno, tal cual. Oye, Eso es. y un tema que se me había olvidado. Oye, a mis amigos de la zona de los ríos, este programa lo están retransmitiendo en Los Ríos al Día, ¿ya? Radio y streaming, ¿ya? Que lo recogen. Y lo mismo en Que lo siguen Campo recogiendo. Abierto Televisión, lo Son siguen socios dando. estratégicos nuestros. Oye, sí, oye, hay que tener cuidado, recuerden, con los resfríos, las lluvias, por lo menos que los que estamos ya en la tercera edad. Entonces, acuérdense que viene de nuevo, todavía no partimos el invierno y vienen más lluvia esta semana. Así Así que es. eso, cuídate, César, Ya, pues, da que esté bonito el campo igual. y, y nos vemos la otra semana.